¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 2 menos 7 minutos. Esto es Atlántico Noticias en Televisión Canaria. Vamos ya con la crónica de las noticias nacionales e internacionales, sin perder de vista, eso sí, lo que ocurre aquí en Canarias. Hoy la preocupación es común en toda España. De hecho, el aumento en los datos de incidencia de la COVID en jóvenes. Los datos que hemos conocido en las últimas horas evidencian que entramos en otra fase de la pandemia. Los expertos los analizan en medio de llamadas a la prudencia. Muchas comunidades se plantean dar pasos atrás, por ejemplo, en la reapertura del ocio nocturno. Es el caso de Cataluña. Y aunque de momento ese aumento de la incidencia de los contagios no genera que los hospitales se saturen, Sanidad sí que advierte de que la situación es complicada. Pide a las comunidades autónomas que impongan medidas para controlar una posible quinta ola. Miguel Vega. Sanidad confirma la tendencia de la semana pasada. Los contagios se disparan en varias comunidades autónomas y, según los expertos, por la relajación de las medidas y la variante Delta. Y la mayor incidencia se concentra en el grupo menor de 30 años. Precisamente es la población con menor porcentaje de inmunizados. Por eso, varias son las regiones que han decidido comenzar a vacunar a los más jóvenes. Por el momento, más del 40% de la población en España ya tiene la pauta completa. En Canarias sigue también la tendencia al alza y Tenerife sigue notificando más de 200 contagios al día. Bueno, ya ven, el aumento de contagios no solo en España, también en otros países, y esto hace, sobre todo por la variante Delta, hace que algunos países se replanteen la desescalada, como España, pero en el caso de Reino Unido va a haber que estar muy atentos porque es la excepción. De hecho, ayer Boris Johnson ha apuntado las pautas de la desescalada, no retrasa nada, Isier. No, Marta, además es una vuelta a la normalidad, entre comillas, como bien dices, por la presencia de esa variante Delta y el repunte de contagios. 27.000 notificados en el día de ayer hasta hoy. Una desescalada que entrará en vigor a partir del 19 de julio, que pasa por la no obligación del uso de la mascarilla. Y atento al sector turismo, porque se prevé una posible apertura a los destinos en zona ámbar, como es el caso de Canarias. Bueno, más cuestiones que contamos hoy. El Gobierno aprueba el proyecto de ley para la libertad sexual, la ley del sí es sí, así se ha llamado. El texto regulará el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y acabará con la distinción entre abuso y violación. Las víctimas no tendrán que acreditar que han sufrido violencia, que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento va a ser considerado agresión. Por primera vez se tipifica como delito el acoso callejero. Luego lo vamos a ver. Y miles de personas se han movilizado en varias ciudades de toda España para exigir justicia ante la agresión que acabó con la vida del joven Samuel Luis, de 24 años. Ocurrió en La Coruña, pero el Gobierno afirma que no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, cuál fue la motivación del crimen. Está pidiendo tranquilidad para poder esclarecer los hechos. Y en Miami se siguen actualizando el número de víctimas después de ese derrumbe del edificio. Son ya 28 los fallecidos. Se ha demolido la otra parte de este inmueble que quedaba en pie. Los servicios de rescate han continuado con los trabajos. Bueno, vamos a comenzar ya Atlántico Noticias con la mirada puesta en ese aumento de contagios, pero además a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo más cuidado, frenar la eliminación de las restricciones que se está generalizando, porque según este organismo, varios países europeos podrían enfrentarse a una nueva ola de infecciones ya para el otoño. En gran medida, dicen, por una temprana relajación de todas esas medidas de seguridad y un proceso de vacunación aún lento. La OMS recuerda además que América reporta 1 millón de casos a la semana y Europa la mitad. OMS, que vuelve a lanzar ese mensaje de preocupación. El reparto de vacunas sigue provocando una brecha a nivel mundial. Eso a nivel mundial, pero ¿qué pasa aquí en Canarias? Pues en Tenerife en concreto, la Gerencia de Atención Primaria está confirmando que se incrementa considerablemente el número de pacientes que están atendiendo diariamente en los centros de salud de la isla. En algunos centros incluso se triplica la presión asistencial. Cristina Falcón.
Sí, la variante Delta ya está presente en Canarias y representa el 9% de los contagios que se han registrado en el archipiélago en las últimas semanas. Aumento de casos que también se ven reflejados en los centros de salud, donde en algunos puntos se han visto desbordados. En atención primaria han llegado a atender al doble o incluso al triple de pacientes que hace unas semanas, incluyendo los pacientes con síntomas de COVID-19. Bueno, ante esta situación, Sanidad además está haciendo un llamamiento a las personas de entre 20 y 29 años de Gran Canaria y de Tenerife. Los nacidos entre 1992 y 2001, jóvenes, ya pueden pedir cita para vacunarse, llamando al 012 a través de la app Mi Cita Previa o bien por la página web del Servicio Canario de Salud. También ahí pueden pedir cita. Este grupo de edad recibirá su primera dosis a partir de la semana que viene. Y los residentes en la Isla del Hierro mayores de 16 ya pueden vacunarse y hacerlo sin cita previa. Lo ha anunciado la Consejería de Sanidad. Este llamamiento se está dirigiendo a personas nacidas en 2005 o antes que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna y que podrán acudir al punto de vacunación que está en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes en horario de mañana. Bueno, y el Gobierno insiste en que el coronavirus también es peligroso para los jóvenes, lo viene insistiendo en los últimos días. De hecho, en los últimos 3 meses, medio centenar de personas menores de 39 años han sido hospitalizadas, 3 han fallecido. El presidente Torres está apelando a la responsabilidad de toda la población. Pedirle, especialmente a la población no vacunada, la máxima responsabilidad, porque se están jugando su salud, repito, y también la economía de nuestra tierra y por tanto estamos a punto de acabar esta carrera de obstáculos durísima con amplia vacunación y creo que hace falta este último esfuerzo. Bueno, pues el aumento de contagios que se ha detectado en España, aquí en Canarias, en todo el país también, de momento no se ha traducido, eso sí, en ese incremento de la presión hospitalaria o de fallecidos que teníamos hace unos meses. En la última semana, Sanidad ha notificado 40 muertes y el director del Centro de Emergencias Sanitarias pide que se mantenga la precaución para evitar que cambie la tendencia, Miguel. Sí, porque según los expertos, la relajación de las medidas y la circulación de la variante Delta han disparado los contagios en España. Y aunque la situación es complicada según Sanidad, aún no se está reflejando en fallecimientos y presión hospitalaria. En gran medida porque la población con mayor incremento son los jóvenes. La incidencia en este grupo de edad está en 640 casos por 100.000 habitantes. Pero los contagios siguen subiendo y tras este fin de semana se han notificado más de 32.000 nuevos contagios, 23 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 204 casos, una incidencia que ha subido 50 puntos durante este fin de semana. En Canarias sigue también los contagios al alza. La Consejería de Sanidad ha notificado en la última jornada más de 340 contagios, 2 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 155 casos. Datos que apuntan al comienzo de una quinta ola y ponen sobre la mesa el endurecimiento de las medidas. Cuanto mayor sea la transmisión en los grupos poblacionales no vacunados, más probabilidad hay de que entre los vacunados, pero que no se inmunizaron, porque como saben, no todos los vacunados quedan inmunizados, hay un 10% que incluso con la pauta completa no desarrollan inmunidad. Cuanta más transmisión se produzca en los grupos de no vacunados, como comentaba, más probabilidad hay de que esas personas, aunque estén vacunadas, que no se han inmunizado, entren en contacto con el virus y por lo tanto podamos tener algunos cuadros, esperemos que pocos, algunos cuadros un poco más graves. Y precisamente, según los expertos, la protección que generan las vacunas entre la población más vulnerable ha facilitado que no aumente la ocupación en las UCIs y tampoco haya un repunte en los fallecidos. El ritmo de vacunación en nuestro país sigue aumentando y muchas comunidades autónomas ya inmunizan a los veinteañeros. Pero por el momento ya han recibido la pauta completa en nuestro país más de un 40% de la población y una dosis la han recibido un 55% de la población. En Canarias, tras un fin de semana frenético de pinchazos, según Sanidad ya cuentan con las 2 dosis más de un 42% de la población y una dosis un 60% de la población. Una campaña de vacunación que sitúa a España entre los países a nivel mundial con más vacunados por 100 habitantes.
Pues ya ven un nuevo escenario que se plantea con esta pandemia y además en pleno verano ya. Conrado Domínguez es director del Servicio Canario de la Salud y hoy nos atiende. ¿Qué tal, señor Domínguez? Bienvenido a Atlántico Noticias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Pues sí, porque estamos pendientes sobre todo en Canarias, de la isla de Tenerife, de toda Canarias en particular, pero ¿en qué medida está preocupado por los datos especialmente de la isla de Tenerife? Bueno, yo creo que se ha manifestado incluso por el propio presidente y el consejero. Llevamos tiempo preocupados por los datos que se están produciendo en Tenerife. El número de casos y la incidencia sigue creciendo, sobre todo en grupos etarios cada vez más jóvenes que no están vacunados y entendemos que con la revisión que se hace diariamente de los casos hay también información cualitativa que viene de los rastreadores y en este caso de los brotes que hacen que sea muy importante obtener esa información para poder cortar la transmisibilidad y se está notando que la trazabilidad baja por la falta de información y nosotros estamos en un proceso paralelo de pelear contra la pandemia y de seguir vacunando al mayor número de personas posibles para llegar a esa inmunidad e incluso vamos a abrir la vacunación durante la semana que viene a los grupos etarios de 20 a 29 en las islas capitalinas porque en las no capitalinas pues ya lo estábamos haciendo. Efectivamente, lo hemos contado, ese llamamiento para la semana que viene, cada vez son más jóvenes las personas que se vacunan. Parece que el proceso de vacunación va muy bien a nivel nacional, también aquí en Canarias. Lo que no funciona tan bien es precisamente ese cribado que ustedes necesitan, y lo ha dicho señor Domínguez, para recabar todos los datos y ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Tenerife, que no vuelva a pasar en otras islas más adelante. Sí, bueno, la idea es que hemos realizado en el fin de semana cribados en 3 zonas básicas de salud con una alta incidencia de transmisión comunitaria, además en un grupo etario entre 18 y 45. Se han hecho casi 1.800 pruebas, que a los que hay que agradecer la responsabilidad de acudir para saber si están, en este caso, a través de una pedía, son positivos. Se han detectado a 127 personas que vamos a confirmar con PCR y que por lo menos vamos a cortar la transmisibilidad de esos 127 asintomáticos que en su ámbito de actuación quizás más familiar y social podían haber seguido contaminando o contagiando a mucha gente, ¿no? Llevamos mucho tiempo insistiendo en lo importante que es que el sistema sanitario se mantenga. Se hablaba de tanta saturación hace unos meses y ahora se había logrado pues mejorar la situación y ahora están preocupados, y lo dicen además en toda España, por la atención primaria, que es clave no solo para el COVID, sino para todo el resto de enfermedades. Ahora, este incremento de casos leves puede ser un problema serio. Bueno, el asunto está que el mayor riesgo que corremos, aparte del que corren las personas, digo, como sistema sanitario, es la presión hospitalaria y la presión a nuestro sistema de atención primaria, toda vez que todavía estamos con restricciones en esa línea, ¿no? Estamos muy preocupados por el nivel o por el porcentaje de ocupación de camas de UCI, en este caso en Tenerife, y como también ustedes bien decían, pues se ha incrementado mucho la actividad relacionada con el centro de salud por esos casos no solo leves, sino por otras sintomatologías que pueden ser compatibles con COVID, que acuden a sus centros de salud para ser diagnosticados. Estamos reforzando esos servicios y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con incrementos de casos y de incidencia va a afectar directamente al sistema sanitario, ya sea tanto el hospitalario como el de atención primaria. No nos cansamos de hacer el llamamiento ya para despedirnos, señor Domínguez, ese llamamiento a la población joven. Hay que mantener todas las precauciones. Hay mucha fatiga pandémica, pero es que el mensaje debe ser muy claro, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir cumpliendo las normas, distancia social, higiene de manos, la mascarilla. Creo además que estamos cerca del final, ya en breve les va a tocar vacunarse, pero tienen que pensar que no solo se están poniendo en riesgo ellos mismos, sino están poniendo a todas las personas de su alrededor, incluso sus seres más queridos, y tenemos casos ya de personas con 30 años en las unidades de cuidados intensivos y el virus no respeta ninguna edad ni a ninguna persona. Yo creo que es importante seguir teniendo todas las medidas posibles y que pronto podamos salir de esta situación. Bueno, pues esperemos que pronto lo confirmemos también con el señor Domínguez. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, pues es lo que ocurre aquí en Canarias, y ya hablábamos de que en toda Europa se plantea lo que ocurre con esa variante Delta tan transmisible. Fíjense que el ministro de Salud francés, Olivier Véran, asegura que Francia podría enfrentar una cuarta ola en este mismo julio. Avisan de que el virus no ha sido derrotado y que la variante Delta precisamente causa alrededor del 30% de los nuevos casos en Francia. No se descarta, por tanto, pasos atrás en su desescalada, volver, por ejemplo, a usar mascarillas en interiores o restricción en los restaurantes.
Precisamente uno de los países con mayor porcentaje de vacunados es Reino Unido. Pero a pesar de los buenos datos, las últimas horas pues estaban notificando, ya saben, 27.000 nuevos contagios. Pero aún así, el primer ministro anuncia los planes de desescalada para el próximo lunes 19 de julio. Isiar. Sí, Marta, y así lo ha hecho Boris Johnson. Este lunes, como bien dices, ha anunciado esa desescalada que entraría en vigor a partir del próximo 19 de julio. Eso sí, es un plan que deberá ratificarse el próximo día 12, pero todo parece a que no va a dar marcha atrás, ya que asegura es un plan para convivir con el COVID-19. En ese plan nos encontramos con el levantamiento de restricciones, como es el uso no obligatorio de la mascarilla. Ya es una recomendación, como decimos, a partir de ese 19 de julio, a libre albedrío y responsabilidad individual de cada uno. Tampoco habrán límites en las reuniones sociales y atentos al sector turismo, porque podría darse una posible apertura a los destinos en ámbar, como es el caso de Canarias, eliminando pues la obligación de hacer una cuarentena de 10 días. Y aunque parece que Reino Unido podría ser un país ejemplo de cómo salir de la pandemia, lo cierto es que los expertos están advirtiendo del riesgo que supone este inminente levantamiento de las restricciones. 19 de julio será el Día de la Libertad para Reino Unido. Boris Johnson anuncia un plan para convivir con el COVID a pesar de que notamos un aumento de los ingresos y debemos resignarnos lamentablemente a más muertes por COVID. Y aunque reconoce que es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados, los nuevos contagios se duplican por la variante Delta. Aún así, continúa con sus planes de regreso a la normalidad, primero reduciendo el intervalo entre dosis. Serán 12 semanas para los menores de 40 años y 8 para los mayores de 18, que recibirán doble inyección a mediados de septiembre. Apelando a la responsabilidad individual, nos alejaremos de las restricciones y dejaremos que cada persona tome sus propias decisiones. Como cuándo utilizar la mascarilla, que dejará de ser obligatoria para ser recomendada. Tampoco habrán límites de reuniones en interiores o al aire libre. El teletrabajo dejará de ser necesario y todas las empresas sin distinción podrán abrir. En cuanto al turismo, se mantiene la lista roja, aunque promete que trabajaremos con la industria del turismo para eliminar la necesidad de que los turistas completamente vacunados se aíslen al regresar de un país ámbar. Eso sí, los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte anunciarán en los próximos días si sus territorios siguen el mismo camino o por ahora prefieren ser precavidos. Bueno, pero de momento todo sigue igual para una de las citas deportivas más importantes. Ya saben que hoy la selección española de fútbol se enfrenta a Italia y lo hace en Reino Unido, en Londres, en Wembley, con público exclusivamente residente en Reino Unido. Por eso la Federación Española anima a los españoles que viven en Inglaterra a que acudan al estadio. Ahí se ha impuesto una cuarentena de 10 días a todos los ciudadanos de momento que lleguen al país, por lo que las selecciones deberán contentarse con los compatriotas residentes. En la Comunidad Valenciana se ha iniciado ya una campaña para vacunar a los universitarios que se vayan de Erasmus el próximo curso académico. La Universidad de Valencia va a vacunar a unos 2.000 alumnos, lo hace ya para que estén perfectamente inmunizados en agosto. Muchos de esos alumnos tienen que estar en esos países de destino para esa fecha. Y siempre hablamos de las desigualdades en el ritmo de vacunación, que es la clave, son muy significativas entre países. Costa de Marfil es un ejemplo de esta diferencia. Solo el 3% de su población tiene una sola dosis. Y ahora el gobierno marfileño empieza a enviar unidades clínicas móviles a zonas muy pobladas para avanzar. El objetivo, inmunizar 1 millón de personas durante los próximos 10 días. Las unidades móviles van, por ejemplo, a los mercados con un megáfono informando a los ciudadanos de que pueden ir a vacunarse mientras se están ahí realizando compras. Les contamos ya en imágenes la evolución de la pandemia en todo el mundo.
Bueno, y vamos a mirar de nuevo a España porque el Gobierno aprueba hoy la ley denominada del sí es sí, así queda la definición del consentimiento. La nueva ley va a cambiar la forma en la que se juzgan a partir de ahora los delitos sexuales. Silvia Mascareño, Madrid. Sí, llega a la mesa del Consejo de Ministros la Ley de Garantías de Libertad Sexual, más conocida, como decías, como la Ley del sí es sí, que recoge ese lema que recorrió las calles de España después de la polémica sentencia de la Manada de Pamplona. Una ley que exige el consentimiento expreso de la víctima, acaba con el delito de abuso, a partir de ahora todo será agresión o violación, persigue el proxenetismo y también el acoso callejero. Además pone el foco en la prevención y en proteger a la víctima. Habrá centros de atención a las víctimas abiertos 24 horas. Esta norma sale hoy del Consejo de Ministros y arranca su tramitación parlamentaria. Tenemos pendientes de esa tramitación y además en todo el país ayer se sucedieron manifestaciones de apoyo a la familia de Samuel, ese joven asesinado en La Coruña. El Gobierno de momento afirma que no se sabe la motivación del crimen, está pidiendo tranquilidad y tiempo para poder esclarecer los hechos. No se descartan sanciones y detenciones en las próximas horas. Toda España ha querido manifestar su repulsa ante el asesinato de Samuel. Hay mucha gente que se piensa que todo está bien simplemente porque no sufrimos a lo mejor tantas agresiones como en otros momentos, o porque las cosas están más calmadas, o porque hay ciertas leyes que en teoría deberían protegernos, y es como, se ha conseguido mucho, pero tenemos que conseguir más, tenemos que seguir luchando y seguir reivindicando porque seguimos sufriendo en esta sociedad. También Canarias se ha sumado a las protestas. Una persona pues ha sido asesinada simplemente por ser quien es. Aún me emociono. En La Coruña, las amigas de Samuel asistían emocionadas a la concentración. Son sempre as mesmas manadas, sempre atacan de noite. Se trata de un hecho puntual. Es un hecho puntual que no va asociado a ninguna otra situación. No está excluido ninguna hipótesis. Si subyace un ánimo de delito de odio o cualquier otro ánimo o voluntad, no ha habido ninguna detención. Desde que acontecieron los hechos trágicos se está estudiando si hay esa implementación, ese incremento de hechos de naturaleza, de lo que llamamos delito de odio, o si también puede ser consecuencia también de que esa cifra negra, porque hay una cifra negra importante de infradenuncia al respecto, ya vamos mejorando, que también es uno de nuestros principales objetivos, mejorar en el hecho de que la ciudadanía tenga la confianza suficiente en sus instituciones. En Madrid, la concentración terminó con algunos incidentes y la actuación policial. Una persona fue detenida. Y esto es Georgia y varias organizaciones LGTBI tuvieron que cancelar las marchas que tenían previstas por el Día del Orgullo después de actos violentos. Ahí ven un grupo que atacó una de las sedes por los derechos del colectivo. Subieron a ese balcón y lo han visto, han roto la bandera arcoiris, pero no ha sido el único ataque. En otras imágenes que se han hecho virales, un periodista pues llegaba a mostrar las heridas que sufría. Los colectivos LGTBI han reclamado mayor protección y leyes en ese país para garantizarles una vida digna y sin agresiones. Vamos a mirar lo que ocurre en Estados Unidos, en Miami, donde el número de muertes después de ese derrumbe del edificio de Miami-Dade asciende a 28. Se demolió la otra parte que quedaba en pie de ese inmueble. Los servicios de rescate han podido continuar, por tanto, con los trabajos. Lo están haciendo además a contrarreloj, porque se acerca la tormenta Elsa. Va a llegar a Florida con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. Y esto va a obligar a paralizar de nuevo las labores de desescombro en esa zona en la que se trata de localizar todavía a 100, por lo menos, personas que continúan desaparecidas. Y alrededor de 150 niños están desaparecidos después de que hombres armados atacaran
una escuela ha ocurrido en el estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria. De nuevo, otro secuestro de niños que sobrecoge al mundo. Se van conociendo detalles. De momento se sabe que más de 1000 escolares han sido ya víctimas de secuestros masivos en Nigeria, y solo este año, desde ese rapto de las niñas de Chibok en 2014, que conmocionó al mundo, se han producido cientos de ataques a escuelas. Detrás de estas acciones suele estar la organización terrorista Boko Haram y otros grupos armados que usan a los niños, a las niñas como moneda de cambio frente a las autoridades de ese país. Bueno, vamos a mirar lo que ocurre en Venezuela, donde la escasez de billetes en efectivo, de dinero, en definitiva la devaluación de la moneda, han provocado que las propinas, por ejemplo, para algunos servicios se paguen en alimentos. Nos lo cuenta desde Caracas Adriana Núñez de Rabascal. Ricardo trabaja en una gasolinera de Caracas surtiendo de gas natural a los autos que operan con ese sistema. Por su labor no recibe sueldo, pues el gas en las estaciones de servicio no se cobra. El salario de nosotros es lo poco, lo mucho que nos regalen los usuarios. En esta caja, él y su compañero de labores reúnen los pagos del día. Muchas veces nos llevamos 6, 7 kilos de pasta, 3 de arroz, harina. Esta dinámica de intercambio se ha profundizado en los últimos 2 años, dada la escasez de billetes en efectivo. En Venezuela, el monto máximo diario que se puede retirar del banco es de 10 millones de bolívares, es decir, $3.20. Y para conseguir ese dinero hay que esperar en largas filas. Estás en el peor de los dos mundos. No tienes efectivo en bolívares, no tienes efectivo de baja denominación en dólares, te toca dar la propina en especies. Luis se ofrece como cuidador de autos frente a una farmacia. Por su servicio, pide a los conductores que lo ayuden a llevar algo de comer a sus 4 hijos. Le trabaja uno a la gente y lo que paga es una miseria. Al día, ¿como cuántos productos te dan? ¿Y qué más o menos te da la gente? Como unos 2, 3 productos, que si una harinita, un arroz, una pasta. En los supermercados también se ha vuelto común que los clientes entreguen algún alimento a los jóvenes que cargan las bolsas con las compras. Hay gente que dan que si cambur, pan, harina pan, pasta. Para él, recibir estos paquetes es más rentable que la remuneración que ofrecen en otros empleos, pues en Venezuela el salario mínimo mensual equivale a menos de $4. ¿Y acaso que uno haga 5 productos diarios? Mejor. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, 9 de cada 10 venezolanos confiesan que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Pues han visto la situación a la que se enfrentan muchos venezolanos, pero contrasta esta situación con el despliegue que el gobierno de Maduro mostró el día de la independencia en ese país. 5 de julio, Caracas se vistió de gala para el tradicional desfile militar encabezado por el propio presidente, por Nicolás Maduro, que antes de las celebraciones se dirigió al país diciendo que Venezuela continúa defendiendo su soberanía y autodeterminación y que su independencia supone la reparación del estado de bienestar socialista. Devolverle la prosperidad económica a nuestro país, vencer las sanciones criminales y encontrar los caminos del desarrollo sostenible, sustentable y poderoso de todo el aparato económico para satisfacer las necesidades del pueblo. Bueno, vamos a hablar de la tormenta Elsa, que seguimos atentamente, que sigue su paso por el Caribe, dejando rachas de viento, por ejemplo, de más de 100 kilómetros por hora y mucha lluvia en Santo Domingo, República Dominicana o Cuba. Más de 200.000 personas han tenido que ser evacuadas en diferentes regiones de la isla por inundaciones, por los ríos que han sido desbordados. Elsa ha destruido ya cultivos y zonas costeras de ciudades como La Habana. El huracán de categoría 1, ahora convertido en tormenta, se dirige ahora, ya saben, a la costa este de Estados Unidos, pero las agencias meteorológicas confirman que ha ido perdiendo algo de fuerza. Este año 2021 está dejando imágenes singulares. Hasta un total de 222 ballenas se han podido ver esta primavera en el litoral catalán. La mayoría de ellas han sido identificadas gracias a imágenes que ha captado un dron. Ahí pueden verla. La cifra dobla el número de cetáceos vistos en la zona desde el inicio del proyecto Rorcual.
2013 estas grandes ballenas permanecen en el Mediterráneo y es en junio y en julio cuando migran al Atlántico en busca de alimento. Bueno, hoy el mundo despide a la italiana Raffaella Carrà, que falleció ayer, 5 de julio, pero hoy, día 6, Italia también, y el mundo recuerda que se cumple justo un año de la muerte de uno de los compositores más importantes del siglo XX. Ennio Morricone murió hace 12 meses, a los 91 años. Nos vamos recordando una de sus melodías más conocidas, la compuso para la película Novecento, la leyenda del pianista en el océano, de Tornatore. Con el recuerdo a Morricone nos vamos en nada. Telenoticias 1 con Isabel Baeza. Hasta mañana.